e íntegros. Amén, santos e íntegros. Hebreos capítulo 2 versículo 11 dice: tanto Jesús que nos santifica como nosotros que somos los santificados tenemos un mismo origen. Por ello Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice la Nueva Biblia Viva. Y la palabra de Dios para todos. Estoy entrando ya a tomar la parte de integridad, pero quiero dejarle esto en su corazón, hermano, como el enlace entre santos e integridad. Tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Cuántos dicen amén a su palabra, hermano? Es de entender y saber que Dios nos ha colocado en una posición de santos, amén, y que Él está haciendo la obra a través de su palabra. Conocíamos la semana pasada, a través del Espíritu Santo, que usted y yo lo sabemos, hermano. Tenemos esa posición de santos ante Dios, amén. Nosotros, cuando el Señor nos ve a nosotros, nos ve, ve al Señor, no ve nuestros méritos, es por la justicia de Él, amén. Cuando yo los veo a ustedes, yo los veo a ustedes unas personas cambiadas, regeneradas, nuevas. Y yo los veo a ustedes y yo sé que usted es una persona santa que está en proceso de santificación, amén, porque les conozco, yo les conozco, ¿sí? Y el Padre les conoce más, y usted también me conoce a mí, y usted sabe la posición que tenemos en Dios. Pero cuando ya nos salimos allá afuera, en la calle, hermano, usted no tiene un rótulo en su frente o que usted diga: esta persona es santa, ¿cierto? Usted no nada, no hay un rótulo, no hay un aviso que esté grande y diga: aquí va caminando un santo en la calle. Quizá de pronto si le colocáramos un aviso santo en la calle, de pronto habría la mujer más religiosa que va y compra una velita y se la pone, porque dice: se le apareció el santo en la calle. Así como hay gente que dice: y se me apareció, mejor dicho, tal persona y yo no sé en qué momento dejó el camino, pero quizá era un ángel. Usted no tiene un vestido para que lo identifique afuera que usted es un santo de Dios, ¿sí? No tiene algo que usted se pueda colocar, que usted diga, como aquellos tiempos cuando el Señor estuvo, que los sacerdotes tenían un vestuario exclusivo para ellos, que los identificaba, ¿cierto?, religiosamente ante el pueblo, ante la gente. Entonces cuando veían a aquella persona con sus vestidos, ¿cierto?, veían a aquel sacerdote, pues era inmediatamente reconocido, hermanos, ¿cierto? Y la gente les veneraba, la gente los elogiaba, la gente decía: uy, ojo, allí viene. Pero el Señor tuvo que enfrentarlos a ellos, amén, porque Él sí los conocía. La gente solo veía lo externo, lo de afuera, como ven nuestros ojos naturales, ¿cierto? La gente ve lo externo de nosotros. Cuando estamos allá afuera, la familia ve lo externo. No ve esa obra, y el único que verdaderamente ve esa obra es el Señor, y es el Espíritu Santo que está actuando en nuestra vida. Pero la gente allá no ve esa obra. La gente allá en la casa, los compañeros, en el estudio, en el trabajo, en la calle, la gente está viendo es nuestras acciones, cómo procedemos, ¿sí? Y nos están evaluando constantemente cómo procedemos, nuestras acciones, qué dicen de nosotros. ¿Es una buena persona por sus acciones? Entonces la califican porque es una buena persona porque tiene buenas acciones. Pero si son malas las acciones, entonces esa persona es ¿qué? Mala, ¿cierto? Por lo que hace, también por lo que decimos, ¿cierto? Por lo que hablamos allá afuera, en la calle. Y nadie te identifica como un santo de Dios. Nadie te identifica como: uy, allí viene el pastor, o allí viene el diácono, o allí viene la salmista, allí viene el adorador, allí viene un hijo de Dios. Amén. ¿Cómo entonces debemos conducirnos en medio de este mundo, hermanos? Si Dios nos ha apartado siendo santos como es Él. La Biblia dice que somos cartas leídas al mundo, ¿cierto? El mundo está observándonos constantemente, nuestras acciones, la forma como actuamos y respondemos en el diario vivir de nuestras actividades en la casa, familia, trabajo, estudio, hermanos. Somos constantemente evaluados por el mundo. El vecino te está evaluando, te está observando
Y de hecho, si usted ya sabe que usted es cristiano, al menos ya tiene un rótulo, ¿no? Cristiano. Ah, esa persona es cristiana porque ya me dijo que era cristiano, ¿no? Entonces ya nos identifican como un cristiano. El problema es que qué clase de cristiano es, un verdadero seguidor, uno que solo se llama cristiano, uno más del montón, ¿cierto? Porque hay cristianos que se hacen llamar cristianos, hermano, pero no dan ejemplo, no dan testimonio, sus acciones no son congruentes con lo que dice ser, y eso allá afuera daña mucho y hace mucho daño. Pero aquel que es un discípulo de Cristo verdadero, un hijo de Dios, que obedece la palabra, que obedece al Señor, que se sujeta su voluntad, que se sujeta a Él, al señorío de Cristo, hermano, sujeta su corazón, sujeta todo su ser, su espíritu, su alma, todo, pues hermano, va a haber una acción, y esa acción va a ser agradable ante los ojos de Dios primero, y quizá ante los ojos de los hombres, no todos. Porque caminar en santidad significa, hermano, caminar en justicia. Y cuando usted quiere obrar en justicia, cuando usted quiere hacer justicia, y los demás, la gente natural del mundo, que no obra en justicia, sino que sabemos cómo es la forma, cómo se mueve la gente allá afuera, pues vamos a encontrar, hermano, no yéndonos bajo la misma corriente que el mundo anda, ¿cierto? Y nos vamos como a favor del río, ¿cierto? Si no es una vida en contra de toda esta naturaleza pecaminosa, en contra del río, en contra de la corriente te vas a encontrar. Cuando quieres caminar verdaderamente en la verdad, siendo un hombre, una mujer santa, escogido, apartado del mal, que Dios ha redimido del pecado. Amén. El mundo no reconoce esa forma espiritual suya y mía, hermano. Porque solo lo que ven es lo externo, lo de afuera, lo que perciben es lo que usted, como usted habla, como usted dice, como usted ve las cosas, como usted piensa. Sean justas, sean injustas. ¿Cómo puede una persona que es santa hacer obras malas, hermano? ¿Cómo puede? Una persona que es santa hacer obras malas, ¿cómo puede? Es imposible. Si hay un verdadero hijo de Dios y un santo apartado para Dios, hermano, está apartado de hacer todas ¿qué? Obras, porque su caminar antes era ¿qué? Inicuo, iniquidad, hacía lo malo, actuaba bajo la carne, actuaba bajo sus impulsos, actuaba bajo el amor entre comillas, que es amor de hombres, o entre el odio, ¿cierto? Y la pregunta es entonces, ¿cómo puede una persona que es santa hacer obras malas o actuar como el mundo se conduce? Es necesario, hermano, entonces nosotros pasar a lo que la Biblia habla de la integridad. ¿Qué dice la Biblia de la integridad, amados hermanos? ¿Qué dice su Biblia respecto a esto? La definición que podemos encontrar en la Biblia, la palabra íntegro, en la Biblia define como una persona completa, una persona que es recta, sin doblez moral. Del hebreo, que es en el Antiguo Testamento, tenemos la palabra tamín, que es con doble M, que habla de una persona o algo sin defecto o entero. Recuerden cuando se ofrecía el animalito, el sacrificio al Señor como adoración o como un pedido a Él, ese animalito se tenía que ofrecer como completo, perfecto, que no le faltara un ojo, que no tuviera algún rasguño, era bien observado, era bien visto, para poderlo a sí mismo ser escogido entre todos los corderitos, tal vez entre todos los animales, para ofrecerlo al Señor como un sacrificio. ¿Ven? Dios lo había exigido de esta manera, era la solicitud de Dios que cuando le ofrecieran ese animal estuviera, hermanos, sin nada de defecto, no tuviera efecto alguno, estaba totalmente completo, se ofrecía, se sacrificaba y se quemaba como olor, como holocausto, como olor fragante a Dios, y Dios recibía esta ofrenda agradable de Él.
Pero llegó un momento en que el pueblo, hermano, se desorganizó tanto que en los tiempos del Señor, hermano, llevaban lo cojo, lo manco, lo ciego y presentaban a una tórtola a Dios. Lo menos que se pedía tal vez era una harina de acuerdo a la forma, al estatus de la persona que tenía cómo pagar un cordero, porque en ese entonces era muy difícil. Pero si no tenía para pagar un cordero de acuerdo a ese tipo de ofrenda, pues hermano, un palomito. Pero esos palomos totalmente feos, sin pies, sin patas, ¿cierto? Con un ojo, no más. Se ofrecía y Dios se cansó, Dios se hartó. Y la palabra también proviene del griego, es teleios, tele, ios, que habla de una persona o algo maduro, alguien maduro o completo. Escuche, no significa ausencia de errores o pecado, sino una devoción sincera, coherente y transparente ante Dios y ante los hombres. Primero, la integridad debe ser ante Dios. ¿Ante quién? Antes que a los hombres. ¿Ante quién, hermano? Es ante Dios. Eso debe ser, y debemos nosotros estar claros. Amén. Permítame, yo aquí avanzo más. Creo que el mejor ejemplo que podemos nosotros encontrar en la Biblia de integridad en estas dos, vertical hacia arriba, hermano, y horizontal hacia la gente, el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar como el hombre perfecto, maduro, que no se encontró error en él. ¿Quién es, hermano? ¿Quién es? Claro, amén. Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13 nos narra la escritura que el Espíritu Santo llevó al Señor, ¿a dónde, hermano? Antes de ser sacado al ministerio, antes de ser impulsado al ministerio, lo llevó al desierto, dice la escritura, para ser ¿qué? Tentado. ¿Por quién? Por Satanás, por el diablo, hermano. Y Satanás vino ante él cuando ya, hermano, estaba quizá terminando esos 40 días, dice la escritura, de ayuno y oración, hermano. Totalmente estaba débil, su parte humana, sí, con hambre, humanamente, sentía hambre el Señor, sintió el frío del desierto, sintió tal vez el calor, la agonía en el desierto, ¿cierto? Sintió el padecimiento de pronto del hambre del hombre, cuánto el hombre puede, hermano, aguantar, hasta dónde una persona puede ser llevada hasta el extremo, el cuerpo, de poder, hermano, no ingerir nada de alimento. Quizá el Señor no ingirió ni agua en el desierto, nada. Su cuerpo estaba lo más posible débil, quemado por el sol. Quizá había perdido kilos, estaba delgado, 40 días, 40 noches, hermano. No es cualquier cosa en ayuno, hermano. Era ayuno físico, totalmente abstinencia de todo alimento. De todo alimento. Pero vino el enemigo y ¿qué, hermanos? ¿Lo qué? Lo tentó. ¿Lo tentó cuántas veces? 3 veces. Y usted sabe la historia. ¿En qué forma lo tentó? El versículo 12 dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús fue tentado, Jesús fue probado, su integridad fue probada, su perfección fue probada, un hombre perfecto, intachable, entero, completo, ante el Padre. Y también iba a ser presentado antes, un día después de esa tentación, su ministerio iba a ser presentado ¿a dónde, hermanos? A los seres humanos, a todos.
a tener contacto con los seres humanos, a mostrar el camino al Padre, a mostrar reconciliación, a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, convertidos. ¿Sí? Pero esa naturaleza, hermano, ¿por qué la naturaleza? ¿Por qué no se dio el Señor ahí a la tentación en esa integridad? Porque en él no estaba esa naturaleza, esa concupiscencia que está en nosotros, hermano. Amén. En Él no se encontró pecado. Fue probado y tentado, ¿qué? En todo, pero íntegro ante el Padre. ¿Y cómo se encontró también ante las personas? Como un hombre íntegro, completo. Pero como yo le decía inicialmente, muchos le recibieron, ¿cierto? Pero otros, ¿qué? Le dijeron, ¿qué? Hijo del diablo, Belcebú. Echa a los demonios en el nombre del diablo. Tu papá es Satanás. Y si eso lo hicieron con el maestro, hermano, ¿cómo no irá a pasar con los discípulos nosotros, hermano? ¿Ah? Con el hombre íntegro, con el hombre que se levantó. Segunda o Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Me habla de ese perfecto Dios también. Dios como perfecto. Y dice el versículo 4, que Él es la roca cuya obra es perfecta, hermano, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. ¿Es qué? ¿Justo y qué? Y recto, hermanos. Los demás dioses con D minúscula, hermano, no hay nada. No hay nada. No hay nada, hermano. En cambio, nuestro Dios, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 30. Vamos avanzando. ¿Qué dice la palabra? A ver, perdón, es el 31, ¿no? Yo le dije 30. En cuanto a Dios, perfecto, ¿qué? Es su, ¿qué? Camino, hermano. Tenga en cuenta esto. Perfecto es ¿qué? Usted, la pregunta ahora yo le hago, ¿usted y yo somos perfectos? ¿Cierto? ¿Que no? Pero usted está en el camino de la perfección. Y si usted está en el camino de la perfección, ¿está en el camino de quién? De Cristo. Y si usted anda en el camino de Cristo, usted está siendo cada vez más ¿qué? Perfeccionado. Amén. ¿Hacia dónde? Hacia la eternidad, hacia donde estaremos un día con Él, hermano, que no estará este cuerpo mortal, no estará esta sangre, no estará, ¿cierto? Sino que estará nuestra alma, nuestro espíritu. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué quiere decir la palabra acrisolada? Que es, hermano, inmutable, intachable, no hay cambio. Es la palabra de verdad. Escudo es a todos los que en Él esperan. Amén. ¿Cuántos esperan en Él? ¿Cómo se condujo el Señor, hermano, en la tierra? En la voluntad del Padre. En ese camino perfecto del Padre. En la perfección del Padre. La gente lo conoció.
el Señor obraba en justicia. Sus acciones decían mucho de él. ¿Tenía un vestido como los sacerdotes de aquel entonces que lo identificaran como un santo, como un hijo de Dios? No. Quizá andaba, tenía en la cruz el manto que lo identificaba, ¿cierto? A lo último tenemos que le fue quitado el manto, ¿qué? De púrpura, ¿cierto? Quizá fueron sus últimos días, quizá lo usaba desde el inicio, pero no había un rótulo, una publicidad que identificara a Jesús como el Hijo de Dios, como el Santo. Eran sus acciones, su integridad, sus palabras, lo que él hacía en medio de su pueblo, los señales, los milagros, las sanidades. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando fue bautizado y ascendió de las aguas? ¿Quién fue el que habló allá en los cielos? Y la gente que estaba allí, Juan, que estaba como instrumento allí para bautizar al Señor, fueron testigos de los que los cielos fueron abiertos, ¿cierto? La voz como un trueno, la voz desde los cielos, diciendo: este es mi hijo amado. Estaba diciendo: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oíd. Y los que estaban, las multitudes que estaban en ese momento siendo bautizadas por Juan, para que se cumpliese la escritura, amado hermano, estaba dando, los cielos estaban, el Padre, los cielos mismos dando testimonio del que estaba allí ascendiendo de las aguas, era el Hijo de Dios, Dios Emmanuel con nosotros, Jesús, el ungido. Amén. Y a partir de allí, hermano, la gente lo reconoció como Jesús, el Hijo de Dios. Su fama se extendió y cada vez su fama se extendía. Escuchaban de Jesús en otras regiones. Escuchaban de él y la gente querían conocer a aquel hombre. Que hablaban de él, que hablaban misterios. Un hombre que hablaba misterios. Un hombre que nunca lo habían escuchado hablar en su vida, tal vez como este hombre hablaba, lo que él hacía, cómo se conducía, la autoridad que tenía de parte de Dios, la autoridad que tenía el Señor Jesús ante los hombres, ante las autoridades aún. Amén. La gente quería conocerlo. Recuerda uno de ellos que se subió a un árbol sicómoro, un hombre muy pequeño, dice la escritura, que se llamaba como Zaqueo. Su nombre decía mucho. No era un hombre que fuera íntegro. Igual cuando el Señor nos encontró a nosotros, para nada éramos íntegros. Vivíamos en apariencias. Vivíamos una vida disimulada, una doble moral quizá. Ante la esposa siendo unos, ante los hijos, pero allá afuera siendo otros. Zaqueo no era una persona recta, un hombre completo, pues le faltaba la mitad de la estatura, ¿no? Usted se reirá, ¿no? Perdóneme acá, de pronto si me está escuchando en internet, no me quiero burlar de aquellas personas que están, pero yo lo puedo llevar en el caso emocional de su vida, en el caso de la naturaleza de su vida. Era un hombre que verdaderamente le faltaba. Quizá lo tenía todo, quizá vivía bien, a pesar de su pequeña estatura, pero ese hombre oyó hablar de Jesús, pero su estatura no le impidió. Tenía una necesidad de conocer a Jesús, verlo, quién era ese hombre del cual se hablaba misterios, del cual también se hablaba amor, cómo amaba, cómo perdonaba pecados, cómo amaba a las mujeres.
a lo que la gente había desechado de la sociedad. Cómo él se acercaba a publicanos, cómo él se acercaba a hombres pecadores y tal vez comían con él, y comían con él, con el Señor. Y cuando el Señor lo identifica en ese árbol sicómoro, ¿usted cree que ya Dios no sabía que ese se iba a trepar allí en el árbol? ¿Cuáles fueron las palabras de este hombre para llamar la atención del Señor? ¿Recuerda usted cuáles fueron las palabras de Zaqueo? ¿Cuáles fueron las palabras de Zaqueo? Pero ¿cuáles fueron las palabras que lo llamó la atención del Señor allí? Había multitudes, hermano. No eran cualquier 50 personas que estaban alrededor de Jesús. Eran multitudes las que seguían al Señor. Algunos por el pan, por el alimento, pero otro porque tenía palabras de vida eterna, porque tenían hambre y sed de justicia, porque lo que predicaba el Señor era justicia, porque en él miraban la salvación, quizá de una manera equivocada en cuanto a lo que se obraba en ese entonces, a los romanos, a la injusticia, a todo lo que se veía en el país, así como hoy vemos nosotros la injusticia en el país. Pero cuando él llama la atención del Señor, le dice, Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario descender hoy ¿a qué? A tu casa. Y el Señor se metió a la casa de Zaqueo y allí tuvo una conversación y hermano, ese hombre que no era para nada íntegro, que era un hombre, hermano, ladrón, quizá vivía algo religioso ese hombre, quizá que quería vivir piadosamente, quizá hacía obras para poder solventar su corazón como estaba, pero nada de eso le podría librar, nada de eso podía quitarle el peso, la carga que tenía siendo un hombre de estatura pequeña. Porque todos los hombres, hermano, aquí en la humanidad, en la tierra, viven con una carga pesada del pecado. Quieren quitársela, quieren desahogarse, quieren limpiarse, quieren arrancar eso de su vida, pero es imposible que el hombre, la única manera es Cristo, y a través de lo que Él hizo en la cruz, su sangre me limpia de todo pecado. Él quita esa carga del pecado, esa carga pesada. Y cuando Él tiene la conversación con Él, produce una liberación en la vida de este hombre, produce arrepentimiento, hermano. Y créalo que este hombre no volvió a ser el mismo. No lo volvieron a conocer como el mismo hombre. Quizá no siguió a Jesús como muchos lo seguían, porque aparte de los apóstoles, había gente que tenía discípulos del Señor. Había gente que seguía al Señor. No eran sus apóstoles nomás, había gente seguidora, fiel, que estaban allí siguiendo al Maestro. Recuerde que inclusive unos que seguían a Juan el Bautista, el Señor los tomó como apóstoles, ¿no? ¿Cierto? Que tenía Juan el Bautista, el profeta, ¿cierto? De Dios, había tomado a estos hombres como sus discípulos, pero Dios de esos hombres se los entregó al Señor Jesús. El Señor dijo de alguien, Juan capítulo 1 versículo 45-47, que lo vio debajo creo que de la higuera o un árbol, no sé también. Pero usted ubique conmigo por allí, y quiero leérselo en esta versión porque lo dice de esta manera, hermano. Juan 1, 45-47, hermano. Qué bueno encontrar uno delicias en la palabra de Dios cuando encontramos, porque verdaderamente solo por la palabra es que somos nosotros, hermanos, transformados, cambiados, llenos de su gracia, de su poder. El fuego, el aceite es fresco para nuestras vidas. Dice el versículo 45 al 47, ¿cierto? Le dije a usted. Juan 1, déjeme, yo aquí lo busco en la Nueva Traducción Viviente.
y también lo voy a leer en la otra versión. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Si ve cómo la gente, hermano, estaba, ¿cómo, hermanos? Algo estaba pasando en esa región, en Jerusalén, algo estaba pasando, hermano. Había la gloria de Dios, se había comenzado a manifestar ante los hombres, el Hijo de Dios. Y los profetas, dice, escribieron: hemos encontrado a aquel, se llama Jesús, el hijo de José, le dijo Felipe, cierto, a Natanael, pero de Nazaret, sí, Nazaret. Y exclamó Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente, ¿qué? Lo dice la Nueva Traducción Viviente, hermano. En la Reina Valera dice: un hombre en el cual no hay engaño, no hay falsedad, un hombre recto. ¿Conocía la vida Jesús, nuestro Dios, la vida de Natanael? Sí, hermano. Entonces nos dice que había integridad en este hombre, pero no solamente recuerde la integridad para con la gente, no, había una integridad para Dios, vivía primero para Dios. Este hombre, pecador como usted y yo, había sido redimido, había sido levantado en las costumbres, había sido levantado en el conocimiento de la ley. Sabían, y en ellos había una esperanza, habían leído en los profetas, ¿cierto?, de que iba a venir el Salvador del mundo. Hermano, la gente no sabía en qué momento iba a venir el Señor. 400 años aproximadamente de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermano. Hubo un silencio, los cielos, como que los cielos se hubieran sellado, cerrado. La voz de Dios no se volvió a escuchar más. Los profetas no volvieron a hablar más. Hubo un silencio, hermano, en todo el globo terráqueo, tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles. Pero cuando llegó el Señor, la manifestación de nuestro Dios, el Señor Jesucristo, hermano, la gloria de Dios que llegó a la tierra, fue manifestada en la tierra, un hombre divino, su divinidad ante los hombres. Hermano, la gente hablaba. Y fíjese cómo se dirige este hombre: ¿saldrá algo bueno de Nazaret? La pregunta de Natanael al Señor es: ¿cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Y el Señor le dijo: pude verte de la higuera antes que Felipe te encontrara. Contestó, ¿qué? Jesús. Hermano, usted le puede decir al Señor: ¿cómo es que me conoces? Señor, ¿me conoces? Recuerden los hombres que fueron con los títulos al Señor y con los dones. Señor, yo vengo porque yo soy pastor, porque yo soy apóstol, porque yo hice esto, hice aquello. Pero el Señor le dice: eso, hermano, lo tiene que poner a uno a recapacitar, a temblar. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos conoce Dios, iglesia? Porque antes de que saquemos una palabra de nuestro, ya la digamos, Él la conoce. Conoce las intenciones más secretas. Conoce si somos verdaderamente hombres de Dios y mujeres santos, porque por eso te digo, si hay alguien que nos conoce como santos, es el mismo Él, su mismo Espíritu Santo. Yo le reconozco a usted como un hombre y una mujer que viene aquí, se congrega, que busca a Dios, que ora, que tiene la palabra, que está allí, que está fielmente. Te conozco por tu fidelidad, por tus años en el Evangelio, en el Señor. Te conozco por la devoción. Conozco porque eres una persona seria, porque se puede contar contigo, porque puedo recibir un consejo de usted,
porque podemos contar con usted en el reino. Amén. Porque ve que amas a Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, porque hay un fruto, porque se ve, se nota. Amén. Pero no podemos solo guiarnos por lo que se ve, hermano, porque muchos entraron a las iglesias y engañaron y llegaron hasta el altar, hermano, y hicieron mucho daño. No te puedes solo fijarte nomás. Dice el Señor que pesemos los, ¿qué, hermano? Los espíritus. Cuando habla de los espíritus, no es los espíritus inmundos en la calle, no, espíritu de la gente que probemos. Hay hermanos que sí, son de verdad, pero hay hermanitos que están metidos y más en congregaciones grandes, súper numerosas, donde hay en estadios, pues es muy difícil identificarlos allá, donde hay mucha gente, multitud de gente. Jesús no tenía ese problema, Jesús sabía quiénes eran. No importa los que estuvieran allí, las multitudes allí, sabía quién por quién le seguía porque le amaba, porque le seguía de verdad, sabía por quién le seguía porque amaba al pan, no amaba la palabra, sino que amaba el pan, el alimento. A él no se podía engañar. Por eso la rivalidad contra aquellos hombres religiosos que vestían todos sus atuendos, todos sus vestidos, la forma como caminaban, como se expresaban, como estaban dentro del pueblo. Eso al Señor le irritaba porque sabía que no había nada en ellos y les fue llamado sepulcros blanqueados. No había, de santidad no había nada, hermano, en ellos. Todo era externo, todo era muy bonito y es lo que Dios está diciendo a nosotros hoy. No quiero nada con lo externo, quiero con lo interno. Y eso es cuando se habla esa palabra que les decía ahorita en hebreo, tamín, habla también de un espíritu interno, de lo interno, de lo que es verdaderamente allí ante Dios. El tiempo vuela, iglesia. Gloria a Dios. Jesús es nuestro mejor y perfecto ejemplo, iglesia. Una persona íntegra significa tener un corazón individizo, que es fiel a Dios. Es una persona que está reflejando su carácter en la conducta diaria, sin ser perfecto, iglesia. Pero es una persona que se está esforzando por vivir ante Dios, amén, en sinceridad, y también ante los seres humanos, ante los que tiene, en honestidad. Pues la gente nos va a conocer es de esa forma. La gente que va a venir a Cristo o va a venir a mí, ¿por qué te conduces, por qué hablas diferente, por qué te conduces diferente? Son eso, no es el rótulo que estaba en tu aquí, eres un santo, eres un hijo de Dios. No, son las acciones de justicia a las que van a ser atraídos a aquellas personas. Y cuando ya tienen una conversación con nosotros de unos minutos, de una hora, la gente va a entender, claro, ahora entiendo. No eres cualquier persona. Amén. A Dios sea la gloria. Quiero que usted cierre sus ojos, por favor. Y medite en estos minutos que esta palabra ha salido de mi boca. No es mía, no es de hombres, no es de hombres, la gloria es para Él. Y pregúntele a Dios, Señor, ¿qué quieres hablarme en cuanto a esto en mi vida? Quiero exponerte mi vida una vez más. Tú nos conoces, Señor. No hay nada que podamos esconderte, Señor. No hay nada que podamos ocultar. Tú conoces nuestro vivir. Tú conoces nuestro hacer. Tú conoces nuestras intenciones. Tú conoces nuestro salir, nuestro entrar. Queremos apartarnos de vivir una vida externa, religiosa.
Apártanos de eso, Señor. No quiero caer en eso. No quiero caer en una situación como vivían aquellos hombres religiosos. Ante mis hermanos, viviendo una apariencia. Pero ante ti, Señor, mi vida, ayúdanos, oh Dios. Queremos caminar. Queremos decirte a ti, Señor, al final de nuestra vida, que hemos vivido una vida sin tacha. Pero tómanos en tus manos, Señor. Es necesario por eso estar en tu presencia. Es necesario por eso estar en intimidad contigo, Señor. Es necesario por eso reconocer tu palabra. Reconocer que tu camino es perfecto, Señor. Pero tu palabra dice que en ese camino, aunque por torpes seamos, oh Dios, no nos saldremos de él, Señor. Porque tú eres perfecto. Tú eres completo. Tú eres entero, Señor. Sin mancha, sin tacha. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón íntegro. Dile, Señor, presenta tu corazón. Dile, Señor, quiero caminar en integridad contigo, pero también con mis hermanos, con el que no conoce allá afuera, que soy tu hija, que soy tu hijo, Señor. No necesito tener un rótulo, no necesito. Quiero aprender de ti, Señor. Quiero aprender y quiero caminar en ese camino con rectitud. Quiero practicar esa justicia y que mi corazón sea sincero, Señor. Quiero que me observes, oh Dios, que me mires. Díselo a Él allí. Salmo 37, versículo 37 dice: observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Él observa al que es íntegro y Él mira al que es recto. Él considera al íntegro y mira al justo. Él observa a los que son íntegros y honestos, iglesia. Él nos observa como observó a Natanael antes de que aún dijeras estas palabras del Señor. Te conocí, te vi, te observé. Señor, que podamos nosotros ser observados por ti, Señor, escudriñados, y que nos lleves a más, Señor, en esta palabra que tú nos permites hoy recibir en este tiempo, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén.